Saludos mis amigos, bienvenidos a este programa. Señores, nosotros contentísimos de poder compartir con ustedes porque tenemos en el día de hoy una nutrióloga clínica especialista en medicina oncológica. La doctora Ana de la Cruz nos acompaña. Bienvenida. Hola, señor Bardellaque. Hola, ¿cómo están, señor César? Un placer y agradecida de estar aquí en el programa. Sí es. Yo soy nutrióloga clínica con expertise en nutrición oncológica. Principalmente veo pacientes en el área oncológica. Sí, pero nos gustaría que nos expliques si solo para pacientes que padecen de cáncer, ¿verdad? Ajá. Para que la gente pueda entendernos, o también de manera preventiva, nutrición preventiva con relación a la parte oncológica, para que usted nos pueda explicar en qué consiste esto. Sí, miren, no solamente veo pacientes oncológicos per se, también veo pacientes que necesiten control de peso, aquellos pacientes que quieran cambiar su estilo de vida, quieran tener una vida más saludable, hacer cambios en sí para prevenir ciertas enfermedades. Aunque mi expertise es más para nutrición oncológica, también evalúo pacientes que tienen ya patologías o enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o alguna otra patología. Problema de obesidad. Problemas de obesidad también. Esos son lo que entra pacientes de sobrepeso u obesidad que quieran hacer cambios para así evitar cualquiera una de estas enfermedades crónicas, ya que la obesidad es un factor de riesgo para todas estas que acabo de Doctora mencionar. Ana de la Cruz, Sí. dentro de los hábitos alimenticios del dominicano, hay algo que Valdeyaque me puede ayudar. ¿Cómo le llaman Valdeyaque? ¿Los 3 golpes o los 4 golpes? O sea, hay huevo, queso frito, Los 3 golpes le y dice. salami, los 3 golpes. Sí. Ok, dentro de los 3 golpes hay un producto que me llama mucha curiosidad, que es el salami. El dominicano tiene un hábito, digamos que arraigado en el consumo de salami. Y entonces yo me he enterado recientemente que uno de los componentes del salami le llaman nitrito. Y es un aditivo, vamos a decirlo así, que produce o que promueve el que aparezca un cáncer dentro de las personas. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, mira, la OMS ahora mismo ha hablado que el 30 al 40% del cáncer o de los cánceres pueden ser prevenibles con un cambio de estilo de vida o una vida saludable. Si estos dicen que, por ejemplo, la carne procesada que entra el salami, no solamente el nitrito, ya que esto contiene otros preservantes o aditivos que también son carcinógenos. Incluso la OMS ha entrado que la carne procesada, incluyendo el salami, vuelvo y repito, es un carcinógeno. O sea, lo incluyen ahí. Y esto pueden prever en un futuro lo que es cáncer de colon o cáncer de recto. Pues esto lo han sacado y principalmente esas carnes procesadas. El salami, particularmente a mí, soy una de las que la quita de la dieta. Yo sé que hay salami premium, que hay salami de tal manera, hay otros que son clase A, clase B, un poquito más económico que otros, pero lamentablemente nosotros no sabemos lo que contiene ese salami. Muchas de las veces esos ingredientes que contienen faltan muchos, que los colorantes, que los aditivos, que los nitritos y que otras cosas para mantenerlo como un salami y dar ese sabor tan bueno que es. Doctora, pero sin embargo, vemos cómo en Europa, por ejemplo, se consume mucho embutido. El porcentaje de la población que padece de cáncer en Europa, fruto del consumo de embutidos, como por ejemplo salchichas, salami, Jamones y ese tipo de cosas. O sea, entiendo que no es tan alto como en otros países del mundo y la población no es tan obesa. Explíquenos por qué. Lo que pasa es que no porque simplemente comemos carnes procesadas o embutidos vamos a tener cáncer. Son muchos otros factores que entran dentro de eso, ¿de acuerdo? El sedentarismo, que la mala vida, el tabaquismo, el alcohol, son muchos factores. El alcohol, o sea, las cervecitas te Claro pueden que producir cáncer Claro que sí. estomacal, intestinal, ok. Estomacal, cáncer gástrico, incluso está dentro de cáncer de mama, cáncer de esófago, ¿de acuerdo? Cáncer de mama, no. No, pero por Dios. Esos son uno de los factores, lamentablemente, de riesgo. Incluso yo le digo a mis pacientes, porque a veces me hacen esa pregunta, doctora, pero he comido saludable todos los días,
siempre he sido una persona que hace ejercicio, que se levantan, que come sus verduras, sus vegetales, que come poca carne, que come proteínas de buen contenido biológico, por así decirlo, pero tengo cáncer. Pero hay que, vuelvo y repito, ahí a lo que son los factores de riesgo. Esos factores de riesgo entra lo que es la genética, Sí. ¿de acuerdo? El ambiente y entra también el estilo de vida. Yo siempre digo que si tengo 10 factores de riesgo para padecer de una patología, por lo menos quiero quitar 5 de estos, Sí. ¿de acuerdo? Si dentro de eso está lo que es la parte genética, el ambiente, el estilo de vida, que incluye si es obeso, que si estoy comiendo mal, que las carnes procesadas, que es el sedentarismo, o simplemente ser muy sedentario o no hacer ningún tipo de ejercicio. Si yo comienzo a hacer uno de estos, estoy quitando factores de riesgo de estar dentro de la tómbola de poder ganarme esa lotería de tener una patología. Pero vamos a cancerosa. contextualizar, doctora, Ujú. la sociedad dominicana. Sí. Tenemos a un obrero que se levanta, se come un relleno, ¿verdad? O se come un desayuno de espagueti, yuca y salami, entonces está condenado de alguna manera a padecer de cáncer en lo adelante, ¿verdad? Porque entendemos que son comidas que no son No son- buenas para la salud. Exacto, no son saludables, no son meramente nutritivas. Pero no es que está simplemente condenado, porque vuelvo y repito, hay otros factores de riesgo. Sí. El factor Hay gente que esto no le hace nada. Hay personas que probablemente no han comido, van a comer toda su vida un embutido, ¿Y un qué alimento procesado y está no tiene pasando, nada. doctora? ¿Qué está pasando? Porque he visto en la República Dominicana en los últimos años un consumo excesivo del chicharrón. Sí, quiero que aclaremos esto, porque ahora el que no come chicharrón no está de moda. Cuando hace años se entendía que el chicharrón hacía muchísimo daño. Sin embargo, vemos a una población que a través de las redes sociales se ha ido convirtiendo en keto. No comen arroz, no comen víveres, solo comen carne y huevo y queso, incluyendo el chicharrón como el principal alimento. ¿Tiene esto de alguna manera un impacto en la salud de manera positiva, el chicharrón y estos alimentos a los que estoy haciendo alusión? ¿O es simplemente un mito de redes sociales? Eso siempre va a depender del paciente. No es que el chicharrón es malo, ¿de acuerdo? Es más, el paciente, los factores de riesgo que tenga de base, si es un paciente que siempre ha mantenido el colesterol elevado, ha sufrido de hipercolesterolemia, de dislipidemia, un paciente que se le ha colocado stent, un paciente que ha sufrido de alguna patología cardiovascular. El chicharrón no es que está 100% contraindicado, pero debemos tener en cuenta que vamos a consumir. Dicen, doctor, a veces que el chicharrón también lo que lo complica es el tipo de acompañamiento que le agregan, es decir, tostones, La yuca. Los carbohidratos. Incluso hasta el mismo casabe dicen que en sentido general, por ser también un carbohidrato, no es tan positivo cuando se adiciona o se combina con el chicharrón. No necesariamente, porque si a eso vamos, entonces cuando tenemos nuestro plato, cuando ponemos un carbohidrato, ya sea un arroz o un víver, y ponemos una proteína, ya sea pollo, pavo o un pescado o salmón, y ponemos los vegetales, estamos igual acondicionando esto. Ahora, ¿qué pasa? El chicharrón es un producto que es altamente en grasa, menos en proteína, que no es lo mismo, vuelvo y repito, para esos pacientes que ya tienen una patología de base, ya sea por un problema cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, que son factores de riesgo que el chicharrón me puede provocar más adelante otra cosa. Hay también, doctora, personas que han puesto de lado en su dieta el pan, entre otras razones, señalan el tema de bromato, que es algo también que se le agrega a la harina actualmente para la producción del pan, que también señalan especialistas que tiende a, con el tiempo, ser un elemento cancerígeno. Sí, mire, le explico. El pan lo tenemos muy satanizado. En particular, no deja de ser un alimento procesado. Yo sí le digo a mis pacientes, tenemos que tratar de poner en nuestros platos la cosa lo más naturalmente posible, lo que nos da la naturaleza.
No sé si me entienden. Sí. El pan no me lo da la naturaleza, pero es un alimento procesado. Ahora tenemos que tratar de revisar el tipo de pan que estamos comiendo. Algunos me hablan del pan blanco, algunos me hablan del pan integral. El pan integral, la única diferencia que tiene muy probablemente es la que está añadido con ciertos cereales, trigo, etcétera, etcétera. Pero no a todos no conviene comer el pan. ¿Por qué? Porque entonces esto me puede dar en un futuro ciertas complicaciones como esteatosis hepática, igual obesidad, porque no es que no comemos una sola porción, no comemos hasta 3. Sí, claro. Hay gente que da el ejemplo comiendo pan. Sí, hay gente que se pueden comer un sándwich de este tamaño como si nada y volver a comerse otro como si nada también estuviera pasando. Sucede, doctora, que en los últimos tiempos también la gente está tomando mucho café, anteriormente satanizado, Sí. que subía la presión, que te provocaba problemas intestinales. Sin embargo, veo a través de las redes sociales también que pienso que es el mecanismo que llega más rápido a la gente en la actualidad y que los médicos están utilizando constantemente, pero vemos a mucha gente bebiendo café sin azúcar y que hoy se considera prácticamente como un medicamento natural el café. Explíquenos eso. Y efectivamente, yo soy una coffee lover y obviamente lo tomo sin azúcar. El café, efectivamente, como usted dice, no es que va a provocar nada malo, por así decirlo. Sí hay personas que obviamente ya dependiendo de, por eso uno individualiza siempre al paciente cuando uno lo evalúa, que si es alérgico a ciertas cosas, si le sube la presión como usted dice, o le puede provocar taquicardia o provocar algunos síntomas intestinales. El café lo ideal es tomarlo sin azúcar, Sí. ¿de acuerdo? Porque decimos que añadiendo ciertas cosas, entonces me puede provocar otras cosas. Si yo añado azúcar, no añadimos una cucharadita pequeña de azúcar, a veces añadimos hasta 2, a veces me dicen, no, el café yo me lo tengo que tomar sumamente melado para poder sentirlo y disfrutarlo. Pero realmente eso es lo que me está provocando a un futuro, es un sobrepeso o una obesidad. Sí. Y por ende, como estamos hablando de nutrición y cáncer, por ende la obesidad y el sobrepeso me va a llevar a ser un factor de riesgo para padecer uno de estos. ¿Cómo evitamos, discúlpame César, cómo evitar padecer cáncer en una sociedad tan difícil? Digo tan difícil porque hasta el propio esquema de trabajo no le permite a la gente alimentarse bien, alimentarse de manera saludable. César va a su trabajo, llegó a su trabajo y dice, bueno, pero no me he desayunado, pídeme un sándwich con una Coca-Cola. Sí. ¿Cómo evitar padecer de cáncer? En este caso vamos a hablar de cáncer intestinal, estomacal y ese tipo de cosas, de colon. Vuelvo y repito, hay cosas que lamentablemente no podemos quitar de los factores de riesgo, que es el ambiente y la parte genética, pero sí podemos modificar el estilo de vida. Sí, realmente, ahora mismo como vamos, es una vida muy rápida de que necesito llegar allá, el tapón no tengo que salir 2 horas antes de mi casa porque si no el tapón no me permite estar a las 8 en el trabajo o tengo que buscar al niño en el colegio y tenemos que comprar una comida rápida, pero tenemos que tratar de elegir cosas saludables, cosas nutritivas. No es lo mismo yo merendar una galleta de soda o no es lo mismo yo merendar, por así decirlo, una papita o alguna cosa del colmado, Sí. que yo comerme una fruta. No es lo mismo. Eso es algo que yo puedo cambiar. Yo sé que el estilo de vida es diferente, pero hay algo. Cuando los pacientes ya me llegan a mí con una patología oncológica que van a recibir quimioterapia, tengo que evaluarlo primero para ver su riesgo de desnutrición o de probable desnutrición, dependiendo del tipo de cáncer, las cosas cambian. Entonces ahí sacamos el tiempo para comer. Eso es verdad. Hay un para nombre, planificar. hay un nombre, doctora, si se quiere, que se ha generalizado su uso y suena muy bonito en la introducción. Oiga qué nombre más bonito. Aceites vegetales. Oiga qué hermoso, vale ya, que oye qué bello suena, oye. Aceites vegetales, que son, si se quiere, también según he leído en algunos
lugares y he visto también en las redes sociales, son de los principales promotores de cáncer y de muchos otros padecimientos de salud que tienen los seres humanos, que yo incluso pienso que esos aceites, su venta debería prohibirse. Hábleme, doctora, y háblenos de los aceites vegetales y sus efectos negativos en la salud. Hablamos de soya, maíz y sobre todo canola, me parece que son los más populares y más comercialmente distribuidos. Mire, efectivamente, el aceite vegetal o aceite refinado, como también nosotros lo llamamos, no es que me va a producir cáncer inmediatamente si lo consumo. Es más bien lo que produce esto a nivel intestinal o en mi cuerpo, que me cambia lo que es mi sistema inmunológico, al igual como mi metabolismo, por la inflamación. La patología principalmente oncológica es una patología inflamatoria o una patología proinflamatoria. Entonces, con el aceite refinado, ¿qué estamos haciendo? Agregando más inflamación y más si tenemos de base hipertensión, diabetes, obesidad, ¿de acuerdo? Si tenemos... Complica todos esos cuadros. todo eso. Si mi paciente siempre sigue utilizando eso, vamos a seguir siempre inflamados y no simplemente inflamados que vamos a estar gordos, que vamos a estar robustos, rosadito y rozagante, como dicen. Gordo y colorado, como decían una vez. Gordo y colorado, como dicen. No necesariamente. Es nuestro sistema, nuestro metabolismo, que hace cierta parte, y eso es algo ya más bioquímico, donde se inflaman y obviamente vienen ciertas complicaciones. Yo particularmente, para mí, los aceites principales que debe utilizar una persona con cáncer o no cáncer, aceite de oliva y aceite de aguacate. El aceite de coco se puede agregar, pero también tenemos que tener cierta... La manteca de cerdo ha ido tomando también popularidad. ¿Qué opinión tiene usted sobre la manteca de cerdo para cocinar los alimentos? Lo mismo que dije con el chicharrón. Siempre va a depender de la persona en la que está consumiendo esto. ¿De acuerdo? No es que si mi paciente tiene cierto riesgo cardiovascular, me va a cocinar con manteca de cerdo. ¿De acuerdo? Ahora, algo sí muy importante, mencioné el aceite de oliva. Hay algo que tenemos que tener todo el mundo cuando vamos al supermercado o cuando vamos a cualquier tienda a hacer la compra. Y es ver la etiqueta. Vemos ahora mismo en ciertos supermercados que podemos ver un aceite de oliva que te dice extra virgen. Pero cuando leemos la etiqueta, tenemos que los ingredientes tienen simplemente 20% de aceite de oliva y todo lo otro es o un aceite vegetal. Y ponen la oliva a resaltar en la etiqueta. Una mezcla. Que es una especie, Valdellá, que de etiquetado engañoso. Sí, sí, es verdad. Así es. Otras cosas que le digo a mi paciente, principalmente para identificar el aceite de oliva que sea mejor, es que venga en una botella más oscura. Cuando vemos que el aceite de oliva viene en una botella oscura. Y que sea de vidrio, doctora, ¿verdad? Puede ser de vidrio, principalmente porque ya se está demostrando que el plástico me condiciona a otros factores de riesgo, principalmente el cáncer. Además de extraído en frío, que es lo que se recomienda. Pero bueno, ya finalmente, doctora, me gustaría conocer su opinión sobre un médico influencer llamado el doctor Biter, médico colombiano que ha tenido un impacto enorme. De hecho, tiene a los dominicanos comiendo el chicharrón por doquier. Un hombre radical, vale ya, que el doctor Biter. ¿Qué opina sobre el mundo keto? Mire, la dieta keto en primer lugar no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la nutrición o en la parte hay varios tipos de dietas. Tenemos la dieta mediterránea, que es la que normalmente uno conoce. Tenemos la dieta keto. Tenemos la dieta vegetariana, el veganismo, tenemos la dieta del yin yang, tenemos múltiples. ¿Del yin yang? ¿Cuál es esa? Suena asiática. Exactamente. Se utiliza mucho en la parte asiática, que se comen algunas cosas, tienen que ver con la energía y no energía, pero... Perfecto. Pero ya respondiendo a su pregunta, para mí, mientras el paciente me tenga una dieta balanceada, estamos... Pero la keto es balanceada. No, porque en la keto quitamos ciertos grupos de alimentos. Él no quieren carbohidratos. Nada de carbohidrato, es más alta en grasas y en proteínas. Pero elimina los vegetales, por ejemplo, que exactamente. Y las frutas. No, positivo. Principalmente las frutas y los vegetales, estos minerales que entonces no lo consumimos ni
ni en las proteínas, ni las vamos a conseguir en las Entonces, grasas. sobre el doctor Biter, particularmente sobre él, que vale ya que le preguntó, y entonces, es yo creo que usted importante. nos dé su opinión sobre él de manera particular. Ay, Dios mío, no, 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 no. Yo simplemente digo que no a todo el mundo se le puede hacer cáncer en primer lugar. Ay, Porque lo a dijo. veces- Pero eso valía que eso es como un fuetazo. Bueno, pero es a su opinión. veces es mi opinión. Hay cosas que obviamente el doctor Biter sí dice que no es que esté mal, pero hay otras cosas que hasta él mismo se contradice. Doctor, hay que tener cuidado con convertirse en un influencer con la medicina. La medicina, con la medicina no se puede hacer populismo. Eso es sumamente delicado. ¿Dónde encontramos a la doctora Ana Mercedes de la Cruz? Sí, yo estoy ubicada en RODI, Red Oncológica Dominicana Integral. Eso está en Gascue, la calle Santiago, número 115, esquina Pasteur. Y también estoy en RODI Baní, que voy los lunes, simplemente en la tarde, de 3 a 5. En RODI Gascue me pueden conseguir en horario de 3 a 5 los martes y jueves. Bueno, muchísimas gracias, doctora, Gracias. por compartir con nosotros estos conocimientos, que son muchos. Sí, Me di son cuenta que son bastantes, muchos. Son bastantes. Bueno, señores, no se muevan. Al retorno, aquí se va a sacar chispa, porque el invitado que tenemos para la parte política es un hombre muy duro, muy duro. No se muevan.